Ya, ahora sí, chiquillos, ahora en serio. Me presento entonces, mi nombre es Lilian Gómez, profe del programa de matemática. El objetivo de reunirnos ahora es resolver los ejercicios de la guía de resumen para la prueba 3 de cálculo. Eh, por una parte, que ustedes puedan realizar las preguntas ahora que estamos en vivo, pero también que les quede la grabación en el canal de YouTube. ¿Lo conocen el canal del programa? ¿Sí? Es Matemática Puente Alto, así que si no lo conoce, suscríbase. Estoy basando en la publicidad. Pues la idea es que después usted pueda ver el video, detener, retroceder las veces que sea necesario, ver la pantalla, etc. ¿Ya? Los voy a silenciar. Si alguien necesita hablar, usted se activa su audio y luego lo vuelve a apagar. Es para evitar el ruido ambiente y que en la grabación se escuche más nítida mi voz. ¿Ya? ¿Qué les iba a decir? Eso, en la clase de ayer se resolvieron los problemas del 1 al 3. ¿Ya? La idea hubiese sido llegar hasta el 4, sin embargo, por tiempo se alcanzó a hacer solo hasta el 3. Voy a dejar el 4 para el final si es que alcanzamos, ¿ya? Voy a partir con el 5 hoy día. Porque la verdad es que no es antojadizo, los valores del 4 dan en valores no enteros, en decimales, y eso hace que el ejercicio sea más lento. Y prefiero que resolvamos mayor cantidad de ejercicios que perder tanto tiempo en uno solo. Ya, veamos cómo andamos con el tiempo, veamos lo que alcanzamos entonces a resolver en los 34 minutos que nos quedan. ¿Les parece? Si hay dudas, recuerde que puede habilitar su micrófono y luego lo vuelve a apagar. O puede escribir por el chat, que espero tener la capacidad de estar atenta también al chat. ¿Ya? Comparto pantalla entonces. Y eso no es. Aquí estamos. Aquí estamos con la guía de cálculo entonces. Listo. El problema 4 dijimos que lo íbamos a dejar para el final, que espero que alcancemos también a hacerlo. Pero vamos a comenzar entonces con el 5. ¿Ya? Voy a ver si puedo tener el chat abierto. Parece que sí. Ya. Veamos entonces. Problema 5. Dice, un estudio arrojó que el rendimiento de un alumno en porcentaje antes de realizar un examen que estudia desde 1 hora hasta 8 horas como máximo, se comporta de acuerdo a la función R de X que nos dan ahí. ¿Ya? Donde X es la cantidad de horas que estudia durante 7 días de la evaluación. ¿Cuántas horas le conviene estudiar por día para obtener el mayor rendimiento? Algunas cosas importantes del enunciado. Me dice que estudia desde 1 hora y hasta 8 horas como máximo. Y dése cuenta también acá que dice que X corresponde a la cantidad de horas que estudia. ¿Ya? Eso me está dando información sobre qué cosa que conozcamos. Podríamos determinar el dominio del problema, ¿cierto? El dominio, recuerde que son, vamos a ponerlo aquí como nota, todos los valores que puede tomar la variable independiente, es decir, X. Todos los valores que puede tomar X. Entonces, dado lo que yo tengo destacado en amarillo ahí, el X va a tener un dominio entre, el X pertenece al intervalo entre 1 y 8. Ese es el dominio contextualizado, ¿sí? Recuerde que esto nos va a servir después porque yo voy a necesitar conocer cuándo hay mayor y menor rendimiento, para eso vamos a evaluar los puntos críticos, etc. Por eso es importante tenerlo claro con respecto a la comprensión del enunciado, ¿ya? Y lo otro importante del enunciado es lo que me preguntan acá, que hay. Sí.
el mayor rendimiento. ¿Cuántas horas le conviene estudiar para obtener el mayor rendimiento y con cuántas voy a obtener el menor rendimiento? Las dos cosas. Entonces me están preguntando por el máximo y por el mínimo. ¿Por qué no 0? Me pregunta. Porque dice acá el enunciado que estudia desde 1 hora hasta 8 horas. Asumimos que el alumno para prepararse a la prueba estudia al menos 1 hora. Somos súper positivos. ¿Sí? ¿Respondí a su pregunta? Ya, súper. Súper. Entonces, chiquillos, la idea es encontrar entonces el máximo y el mínimo. Para encontrar máximos y mínimos, nosotros comenzamos con determinar los puntos críticos, ¿ya? Y para encontrar puntos críticos, nosotros tenemos que encontrar la derivada e igualarla a 0, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra función, r de x igual a 1/4 de x a la cuarta, 11 tercios x cubo, más 14x cuadrado, más 35. Y vamos a derivar. R' entonces va a quedar. Vamos a bajar al derivar entonces el primer término, S, nos va a quedar como resultado x al cubo. ¿Por qué se nos fue el 1/4? Porque recuerde que baja el exponente, o lo hacemos paso a paso. Vamos a hacerlo mejor, por si acaso. La constante se conserva y la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, menos. Conservo el 11 tercios como constante y derivo el x al cubo, que es 3x cuadrado, más. Conservo la constante, que es 14, y derivo el x cuadrado, que es 2x. Y la derivada de 35, que es una constante que está solita, por lo tanto su derivada es 0. ¿Ya? Vamos a reducir un poquito esto. Entonces acá nos va a quedar x al cubo menos 11x cuadrado más 28x. Esa es la derivada. Y lo mencionamos acá arribita, que íbamos a igualar la derivada a 0. Por lo tanto, esto debe ser igual a 0. ¿Para qué? Para encontrar los puntos críticos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Me van dando feedback si me pierden en alguna parte. Esta es una función cúbica, ¿ya? ¿Cómo despejo yo la x? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que vamos a hacer es factorizar, ¿ya? Vamos a factorizar por x. Si alguien quiere ir participando y irme contestando, habilítese su audio. Ojalá que no tenga la tele de fondo o la música demasiado fuerte pero pueden ir participando. Ya. Entonces factorizamos por x, ¿ya? Factorizamos por x y nos queda entonces la expresión que yo acabo de escribir, ¿sí? Y lo primero que obtenemos acá, con el primer x, vamos a poner aquí, la primera solución es que x puede ser igual a 0, ¿ya? Porque de aquí se desprenden dos ecuaciones, chicos. Se desprende que o x es igual a 0 o la ecuación que tengo dentro del paréntesis, que es una ecuación cuadrática, es igual a 0. Cualquiera de las dos. Dado que la primera opción... Ya, problemas con la factorización. Nada que hacer, pues, Katy. Cuando es cúbica hay que factorizar por x. Es lo más probable, ¿ya? Entonces, chicos, como les decía, no se desprende el primer punto crítico, x igual a 0, ¿ya? Y adicionalmente nos dejó una cuadrática que es igual a 0. ¿Y cómo despejamos la cuadrática? Recuerde que las raíces de la cuadrática se calculan como menos b más menos, perdón, más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, partido todo en 2a. Entonces, en nuestro caso, menos b sería menos menos 11, es decir, 11, más menos raíz cuadrada de menos 11 al cuadrado,
menos 4, por A que vale 1, por C que vale 28, partido todo en, y puse 2A, partido todo en 2 por 1, ¿ya? Y eso nos va a dar como resultado X, voy a poner en verde también, X igual a 4 o X igual a 7, ¿ya? Usted después lo puede comprobar, si no lo ha hecho, lo puede comprobar, ¿ya? Y aquí tenemos entonces nuestros 3 puntos críticos. ¿Qué opinan de los 3 puntos críticos dado nuestro problema? Tenemos los puntos críticos 0, 4 y 7. ¿Sirven para nuestra función los 3 puntos críticos? Recuerde lo que habíamos puesto acá, que el dominio contextualizado era de 1 a 8, ¿ya? Por lo tanto, los valores posibles son de 1 a 8. El 0 como punto crítico, ¿me sirve? El 0 no sirve. Muy bien. El 0 no me sirve. Sí me sirve el 4 y el 7. ¿Ya? Entonces, esos son los puntos importantes de mi función. El 0, aunque sea un punto crítico, porque la derivada va a ser 0, no es parte de la función. ¿Ya? Lo que veíamos delante, no es posibilidad que el alumno no estudie nada. Somos súper positivos y pensamos que el alumno estudia al menos 1 hora. ¿Ya? Tenemos entonces los puntos críticos. ¿Cómo saber si lo que estamos encontrando es un máximo o un mínimo? Nosotros podemos evaluar, esto se puede hacer con la tablita, o se puede hacer también marcando el dominio. Yo siento que queda un poquito más claro así, pero les puedo anotar la tablita para los que se hayan acostumbrado a hacerlo con la tablita. Lo importante, chiquillos, es conocer el crecimiento entre el inicio del dominio y el término del dominio, incluyendo los puntos críticos. Nosotros sabemos que en 4 y en 7 la derivada es 0, significa que hay un cambio de dirección. Pero necesitamos saber si en esos intervalos que se forman entre los puntitos que yo puse en verde, la función es creciente o decreciente para conocer si lo que encontramos es un máximo o un mínimo. ¿Ya? Entonces vamos a buscar puntos intermedios para evaluar. ¿Ya? Vamos a evaluar, por ejemplo, vamos a evaluar en 3, vamos a evaluar en 6 y vamos a evaluar en 7,5 para conocer el crecimiento de la función. ¿Qué voy a evaluar? No la función, porque no me interesa saber el resultado de la función, lo que me interesa es saber el crecimiento de la función. ¿Ya? Y ojo que el crecimiento de la función, la forma en que si crece o decrece, eso me lo da la derivada, ¿ya? Si la derivada es positiva, decimos que la función es creciente. Si la derivada es negativa, decimos que la función es decreciente. Entonces vamos a evaluar f' de 3, f' de 6 y f' de 7,5. ¿Ya? Teníamos nuestra f' acá arriba. Vamos a usar esa que está reducida un poquitito y que es x al cubo, es decir, 3 al cubo menos 11 por 3 al cuadrado más 28 por 3. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer entonces cuando evaluemos en 6 y en 7,5. En 3 me va a dar 0,27, que es positiva. ¿Ya? En 6 tengo la duda, déjenme revisar. Ah, ya sé por qué. En 6 no me entiendo muy bien mis números, pero creo que me daba menos 2,32. Lo importante, recuerde que el valor no es el importante, es
¿Por qué 7,5? ¿Por qué 7,5? Porque yo puedo elegir cualquier valor, ¿ya? Cualquier valor que esté dentro de los puntos del intervalo. Podría haber elegido el 8 inclusive, ¿ya? Porque lo que importa es que yo no tome como referencia los puntos críticos. No puedo... Ay, que me quedó feo eso. Quería destacarlo. Perdonen, se me movió la guía. Denme un segundo. Ahí sí. Ya, lo que no puedo hacer es, no puedo tomar la derivada ni en 4 ni en 7, porque sé que la derivada va a ser 0, porque ahí cambió de dirección. Pero entre medio yo puedo evaluar en cualquier punto para saber si es creciente o decreciente. ¿Por qué el 11 por 3 al cubo? Porque recuerde que estamos reemplazando en esto. ¿Ya? Estamos reemplazando en la función derivada. Por eso es que tomo el primer número, fíjese acá abajo, cuando dice x al cubo, tomo el 3 al cubo. Menos 11 por el 3 al cuadrado, que es el x cuadrado, más 28 por x, que es 3. ¿Ya? Reemplazo los valores de x en esta función que yo tengo acá marcado en rojo, que es la derivada. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya. Volvemos entonces, chiquillos. Nuevamente repito, estamos reemplazando en la derivada. ¿Ya? Voy a ver si giro la pantalla. Ahí sí. Si giro la pantalla, bueno, se acorta un poco los lados, pero lo bueno es que se ve lo que hicimos arriba. ¿Ya? Entonces estamos reemplazando en la derivada. Ya en lo que tenemos esto, lo estamos reemplazando en los puntos para conocer el crecimiento. Y denme un segundo porque tengo 11 por 7,5 al cuadrado más 28 por 7,5. Eso me da, el último, me da 13,125, que es positiva. Recuerde que lo relevante aquí es el signo. ¿Qué significa eso? Voy a volver al dibujito del dominio que yo hice arriba. Y recuerde que el 4 y el 7 en realidad son puntos críticos. ¿Qué estamos diciendo? Que entre 1 y 4, cuando yo la evalúo en 3, estoy diciendo que entre 1 y 4 la función es, al ser positiva, la función va a ser creciente. ¿Ya? Cuando la evalúo en 6, que es un número que está entre 4 y 7, estoy diciendo que la función, al ser negativa, estoy diciendo que la función es decreciente. Y cuando la evalúo en 7,5 y me da positiva, estoy diciendo que luego crece. Entonces la función es algo así, ¿ya? Con el 4 como un máximo relativo y con el 7 como un mínimo relativo, ¿sí? ¿Sí, chicos? Bueno, eso es lo que estamos entonces encontrando cuando yo estoy evaluando, ¿ya? Algunos, solamente una observación, se enseña también, y de hecho así aparece en la guía, lo mismo pero con una tabla, donde yo pongo los valores del dominio, x igual a 1, un valor que voy a reemplazar, el x igual a 4, que es el punto crítico, un valor que voy a reemplazar, el x igual a 7, un valor que voy a reemplazar, y el x igual a 8. Y lo que hacen es rellenar aquí con los valores en los que van a reemplazar. En mi caso, el x igual a 3, el x igual a 6, el x igual a 7,5, donde lo importante es que en el x igual a 3 me queda creciente, porque es positiva, en el x igual a 6 me queda negativa, por lo tanto es decreciente, y luego positiva. Creciente, decreciente y creciente. ¿Ya? Es exactamente lo mismo con la tablita, o en mi caso que yo puse el dominio. Ya, ¿dudas? Entonces hasta ahí lo que sabemos es que hemos encontrado máximos y mínimos relativos. Ahora queremos
poder responder a la pregunta, que es cuántas horas le conviene estudiar por día para obtener el mayor rendimiento y el menor rendimiento, ¿ya? Dijimos entonces que en 4 tenemos un máximo relativo, este es en x igual a 4, y en x igual a 7 tenemos entonces un mínimo relativo. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar los valores de eso. Cuando x es igual a 4, ¿cuánto nos va a dar nuestra función? Nuestra función está arriba, es el r de 4 igual a 1/4 por 4 a la cuarta, menos 11 tercios por 4 al cubo, más 14 por 4 al cuadrado. Lo que estoy haciendo es reemplazar en la función, ¿ya? Y lo mismo vamos a hacer con 7. Ya, entonces, en 4 me va a dar 88,33. En 7 me va a dar 77, perdón. En 7 me da 63,58. Pero también a eso me falta evaluar en los extremos del dominio, es decir, en 1 y en 8. ¿Ya? Me voy a ahorrar el volver a escribir la ecuación, porque usted ya la tiene ahí a la vista. En 1 nos va a dar 45,58 y en 8 me da 77,67. ¿Ya? Cada vez, entonces voy a poner aquí una notita. Entonces, los puntos críticos van a venir de derivar la función igualar a 0 y despejar los valores de x. Ya, de ahí van a venir los puntos críticos. Y esos puntos críticos van a ser candidatos a ser máximos o mínimos. Y yo puedo conocer si son máximos o mínimos evaluando en los intervalos como lo hicimos o con la tablita o con la evaluación en el dominio. ¿Ya? Voy a responder la duda que me están preguntando, justamente voy para allá. Sin embargo, cuando yo quiero saber si la función está tomando, vuelvo al dibujito del dominio. Recuerde que estamos en 1 hasta 8, con puntos críticos 4 y 7. Si yo estoy buscando un máximo real o un mínimo, o sea, el máximo absoluto, perdón, o el mínimo absoluto, debo evaluar no solamente en los puntos críticos, sino que también en los extremos de la función, siempre, ¿ya? Es en esos puntos donde yo puedo encontrar un máximo o un mínimo absoluto, ¿ya? Entonces, para encontrar el máximo o el mínimo absoluto, yo no solamente evalúo los puntos críticos, también tengo que evaluar en los extremos del dominio. ¿Ya? Siempre. ¿Sí? Entonces hemos encontrado que el máximo absoluto va a estar en x igual a 4. Ese es el máximo absoluto. Y el mínimo lo encontramos en x igual a 1. Fíjese entonces que el mínimo absoluto lo encontramos en el inicio del dominio, ¿ya? En la coordenada inicial estamos encontrando el mínimo absoluto y no en los puntos críticos, a diferencia del máximo que sí lo estamos encontrando en uno de los puntos críticos, que es 4, ¿ya? Dado eso, respondiendo a la pregunta, chicos, que decía acá, ¿cuántas horas le conviene estudiar para obtener el mayor y el menor rendimiento? Para obtener el mayor rendimiento debe estudiar 4 horas y va a obtener un rendimiento del 88,33%. Recuerde que esto estaba en porcentaje. Y para obtener el mínimo rendimiento debiera estudiar lo mínimo que podía estudiar según nuestro enunciado, que es 1 hora.
¿ya? Y estudiando 1 hora va a obtener un rendimiento del 45,58%. ¿Sí? ¿Dudas? Un minutito por si me quieren preguntar alguna duda antes de pasar al siguiente. Ya, parece que no. Seguimos entonces, bueno, en este ejercicio estábamos viendo lo de puntos críticos, evaluar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Espere, dice Juan. Lo espero, Juan. Dígame, Juan. Si quiere puede habilitar su audio y preguntarme. Es la interpretación de datos. Es lo que les mencionaba recién, chiquillo. No me quedó el espacio en la hoja porque si no se los habría escrito, pero se los mencionaba recién. Para poder interpretar usted tiene que volver a la pregunta, ¿ya? Dice en la pregunta, ¿cuántas horas, preguntan cuántas horas conviene estudiar para obtener el mayor rendimiento y luego el menor rendimiento? ¿Ya? Recuerde lo que dijimos acá lo tengo, el X corresponde a la cantidad de horas, por lo tanto cuando yo decía que vuelvo acá, que con X es igual a 4, lo que estoy diciendo, a ver, vamos a ver si puedo hacerme un espacio para escribirles acá. Ya, cuando digo que el máximo lo he encontrado con X igual a 4 y que va a corresponder a un 88,33, lo que estoy diciendo es que debe estudiar 4 horas. ¿Cómo sé que son 4 horas? Porque en el enunciado me dice que X corresponde a la cantidad de horas. ¿Y cómo sé que la variable de la función es porcentaje? Porque también me lo dice acá, que el rendimiento del alumno que está determinado por esta función es un porcentaje. ¿Ya? Entonces, el máximo lo encuentro en X igual a 4, debe estudiar 4 horas para obtener el máximo rendimiento. Y un rendimiento entonces que va a ser de un 88,33%. ¿Ya? Y lo mismo entonces va a pasar con el X igual a 1. A ver, espérenme un segundito. Si podemos. Para que quede escrito. Ay. Ya. Ah, perfecto. Lo vamos a escribir acá. Entonces la respuesta, chiquillos, la vamos a escribir acá. Cuando dijimos nuevamente que decíamos que en X igual a en X igual a 4, nuestra función R de 4 nos daba, déjeme mirar mi torpedo, el X, 88,33, y en X igual a 1 teníamos el mínimo con R de 1 igual a 45,58. Ya dijimos entonces que este era un máximo absoluto y dijimos que este era un mínimo absoluto. ¿Cómo lo interpretamos? La respuesta sería, entonces, para obtener el máximo rendimiento, debe estudiar 4 horas, ¿ya? Y análogamente, para obtener el mínimo rendimiento, debe estudiar, que tiene lógica, el mínimo de tiempo posible según nuestro dominio, 1 hora, ¿ya? Por favor, el micrófono en silencio, chiquillo. Y no entiendo.
rendimiento entonces de 88,3% y acá un rendimiento del 45,58%. ¿Sí? ¿Ahora sí? Parece que sí. Ya. Aquí yo estaba viendo que yo creo que puede que se nos corte la reunión por un tema de tiempo, aunque todavía queda. Pero cualquier cosa nos volvemos a conectar con el mismo ID, ¿ya? Para que sepan por si se nos corta. Nos vamos entonces al 6, que es de optimización. Efectivamente, nos vamos a eso. Dice, un granjero dispone de 480 metros de alambre para cercar un área rectangular y luego dividirla en 3 corrales rectangulares de iguales medidas, como nos muestra la figura que tenemos a la derecha. Determine el área de cada corral optimizando la función área e interprete dichos resultados. Cosas importantes de acá. Me están diciendo que tengo una restricción que es que disponemos de 480 metros de alambre, ¿ya? Y si estoy cercando un área, esos 480 metros en realidad corresponden al perímetro. Ese es como mi límite, ¿ya? Y además, otra cosa importante es que me están diciendo que lo que yo quiero optimizar es el área, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a optimizar es el área con una restricción del perímetro. Chiquillos, yo sé que en este tipo de problemas, en general ustedes ya saben derivar, y por ahí en el fondo no está la dificultad en entender probablemente cuál es la función restricción y cuál es la función que quiero optimizar. En general, esa información está siempre en el enunciado, tal como lo que yo estoy destacando aquí. Ya, me doy cuenta que si me están limitando con un número que es el 480, eso me están delimitando el perímetro porque me dice que dispone de 480 metros para cercar. ¿Ya? El cercar siempre hace referencia al contorno, por lo tanto al perímetro. ¿Ya? Entonces, el perímetro es el que va a tener el límite de 480 y me dice que debo optimizar el área. Por lo tanto, la función que yo quiero optimizar, mi función a optimizar va a ser X por Y, el área. Con la restricción, esta es, espérenme, esto. Ya. Entonces, mi función a optimizar, mi función objetivo, la que queremos optimizar, va a ser X por Y. Y la restricción que yo tengo, la restricción va a estar asociada al perímetro, que sabemos que es 4x más 6y, pero además que está limitado por 480 metros. Este es el problema que nosotros podemos plantear con nuestro enunciado, ¿ya? Una función que queremos maximizar con una restricción asociada al perímetro. Y nosotros sabemos, ya lo hicimos, de hecho en el problema anterior sabemos maximizar o minimizar, en general optimizar. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer paso a paso. Sin embargo, nosotros sabemos hacerlo solamente con una variable y esta función tiene 2 variables. Por eso es que además está la restricción, porque nos va a ayudar a dejar todo en una sola variable, la función dependiendo de una sola variable. Por lo tanto, yo tengo que, de esta restricción, poder escribir o despejar el X o el Y, el que me convenga. El que mejor se vaya a despejar o el que mejor me vaya a permitir derivar, ¿ya? A conveniencia. En este caso, ambos es lo mismo, por lo tanto vamos a despejar el Y, porque ya lo tengo hecho así. Entonces me va a quedar que 6y es 480 menos 4x, y el y va a ser 480 menos 4x partido en 6. Primer consejo, si puede simplificar antes de pasar a reemplazar a la función objetivo, hágalo, ¿ya? No arrastre cosas, expresiones demasiado grandes, ¿ya? Entonces, esto es 480 partido en 6 menos 4x partido en 6. 480 partido en 6
es 80 menos 2/3 de x. Esa es la expresión que tengo para y, ¿sí? Ya, lo único que hicimos fue despejar el y simplificarlo lo más posible para no arrastrar expresiones demasiado complejas, ¿ya? Una vez que yo despejo el y, vuelvo a mi función objetivo, porque recuerde que el objetivo va a ser maximizarla, ¿ya? Y nosotros lo que hicimos al encontrar el valor de y es poder reemplazarlo. Donde dice x por y, en realidad voy a escribir x por 80 menos 2/3 de x. Y ahora vamos a desarrollar este paréntesis. Lo mismo, no arrastre expresiones complicadas porque es más difícil derivar, hágalo simple. Recuerde que el factor de x me va a multiplicar lo que tenemos dentro, 80x menos 2/3 de x cuadrado. Y es así que es una función que depende solamente de x y es la función objetivo que queremos optimizar, ¿ya? ¿Cómo optimizamos? Recuerde que para optimizar nosotros vamos a derivar e igualar a 0. Esa es la forma en que nosotros encontramos los puntos críticos, ¿ya? Entonces derivamos y la derivada de 80x es 80 menos 2/3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Ya, vamos a continuar entonces. Voy a compartir la pantalla. Ya, ¿dudas hasta aquí? Lo que hicimos en primer lugar, por favor, si alguien tiene mucho ruido ambiente, apague el audio. Lo que hicimos en primer lugar fue plantear el problema entendiendo el enunciado, identificando cuál es la función que vamos a optimizar y cuál es la restricción, ¿ya? Luego de eso, despejamos una de las variables que nos permitiera escribir la función objetivo en función solo de x, que es lo que sí sabemos derivar, ¿ya? Planteamos la función objetivo que dependía solo de x y luego la derivamos con el objetivo de encontrar los puntos críticos. ¿Hay alguien que tiene el audio encendido con mucho ruido ambiente, chicos? Si puede, por favor. Muchas gracias. Ya, derivamos y en eso estábamos. Esto me va a quedar entonces 80 menos 4/3 de x igual a 0. ¿Ya? La idea al encontrar el punto crítico es despejar la x. Entonces recordemos, resolviendo la ecuación, que vamos a tener que 4/3 de x es igual a 80. Y despejando vamos a llegar a que x es igual a 60. ¿Dudas con el despeje, con lo que estamos haciendo? Lo puse de todas maneras en rojito para que no se me pierdan. Derivamos, igualamos a 0 con el objetivo de encontrar los puntos críticos. Por lo tanto, cuando yo digo que x igual a 60, lo que yo acabo de encontrar es un punto crítico. ¿Ya? Nos interesa saber si en ese punto crítico lo que nosotros estamos encontrando es un máximo o un mínimo. Dado lo que yo les mencioné anteriormente, a mí me importa saber si antes de 60 la función viene creciendo o decreciendo y lo mismo después de 60, ¿ya? Entonces, si yo tuviera aquí el dominio y esto es 60, yo debo evaluar en algún punto anterior y en algún punto posterior. ¿Cuál? Cualquiera. Y yo elegí el 50 y el 70. Recuerde que el objetivo es, lo voy a poner aquí, evaluar el crecimiento de la función. ¿Cómo lo hago eso? Si la derivada en ese punto es positiva, la función sería creciente. Si la derivada en ese punto fuera negativa, la función sería decreciente. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar. F' de 50, que va a ser, la tengo por aquí, 80 menos 4/3 por 50, y eso me va a dar 40/3, un número positivo. Y F' en 70 va a ser 80 menos 4/3
por 70, que me da menos 40 tercios, un número negativo. ¿Qué significa eso? Vuelvo a mi dibujito de arriba, que antes de 60 la función es creciente. Y luego de 60 la función es decreciente. Por lo tanto, cuando yo encuentro 60, lo que estoy encontrando es un máximo. Este punto crítico, x igual a 60, es un punto crítico, pero también es al menos un máximo local. ¿Ya? Lo que sabemos entonces es que lo que acabamos de encontrar es un máximo, al ser el único es el máximo de la función. ¿Ya? Me preguntaban por el área del corral, por lo tanto aún me falta sacar el valor de i. Para sacar el valor de i voy a volver a la expresión, esta que tengo acá arriba, y ahí vamos a reemplazar la x. ¿Ya? Entonces me queda que i va a ser igual a 80 menos 2 tercios por x, con x igual a 60. Por lo tanto, el i me va a dar 40. ¿Ok? Voy a volver a la pregunta para que veamos la interpretación. Dice, determine el área de cada corral, optimizando la función de área e interprete. Me piden determinar el área, por lo tanto, aún no he terminado. Tengo las dimensiones y ahora debo calcular el área. El área, según el enunciado, dice que, fíjese acá, dice, acá lo tenemos en verde, que el área de cada corral es x por y. Espérenme, no sé por qué. Se ve raro esto. Ahí sí. El área entonces x por y. Entonces me va a quedar 60 por 40. El área va a ser de 2400, como estaba en metros cuadrados. La respuesta entonces, me preguntaban, determine el área de cada corral utilizando la función área. Por lo tanto, el área de cada corral será de 2400 metros cuadrados. ¿Ya? Esa es la respuesta porque eso es lo que me preguntan. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Estamos? Sí. Ya. Veamos entonces el siguiente. Dice, supongamos que el rendimiento medido en porcentaje de un alumno que realiza el examen de matemática. A ver, duda, ¿cuál prefieren hacer? Aunque parece que este es corto. Ya vamos a tratar de hacer los dos que quedan. Supongamos entonces que el rendimiento medido en porcentaje de un alumno que realiza un examen de matemática, cuya duración es de 1 hora 30 minutos, viene dado por la función f de x que nos dan ahí, donde x es el tiempo en horas. ¿Ya? Ojo que me dicen que x es el tiempo en horas, y lo otro que yo tengo destacado arriba, corresponde entonces ¿a qué cosa? Al dominio. Al dominio. ¿Ya? Me da todas las luces del dominio. Entonces, en la parte A, donde dice escriba el dominio contextualizado, yo sé que el dominio se referencia a todos los valores que puede tomar X. X el tiempo en horas. ¿Ya? ¿Desde qué hora podemos comenzar? Desde 0 y hasta, según enunciado, 1,5 horas. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser de 0 a 1,5 horas. ¿Ok? Luego en la parte B, dice determina e interpreta intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Nuevamente, entonces, debo encontrar los puntos críticos. ¿Ya? Debo encontrar los puntos críticos y para eso voy a derivar e igualar a 0. Entonces, tomo mi función y la derivo. La derivada de 192x es 192. La derivada de 96x cuadrado
me va a quedar 192x. ¿Por qué 192? Porque recuerde que acá vamos a tener 96 por 2, que me va a dar origen al 192x. ¿Ya? Y esto lo igualamos a 0. Y el objetivo, no se pierdan el objetivo, que es encontrar los puntos críticos. Y para encontrar los puntos críticos yo debo despejar el x. Por lo tanto, tenemos que 192 es 192x. El x nos da 1. ¿Sí? Ya, no es un despeje demasiado complicado. En realidad nosotros habíamos llegado en la derivada a una función lineal. Despejar una función lineal es de los despejes que dan menos dificultades. ¿Ok? Entonces llegamos a que x es igual a 1. Ese es mi punto crítico. Tenemos solo un punto crítico, porque la función es lineal. Ya la derivada nos dio una función lineal. Nuevamente, lo mismo que hicimos anteriormente, nosotros conocemos el dominio que va desde 0 hasta 1,5. Y acabamos de encontrar que en 1 yo tengo un punto crítico. ¿Ya? Punto crítico. Y yo debo conocer si la función es creciente o decreciente en los intervalos que me deja el punto crítico entre el inicio y el término del dominio de la función. ¿Ok? Entonces vamos a buscar valores intermedios donde poder evaluar. Vamos a evaluar en justo a la mitad, 0,5. ¿Ya? Y vamos a evaluar, también voy a evaluar en 1,5. Ya podría evaluar en realidad en cualquier valor. Lo importante, chicos, es que no sean los puntos críticos, porque en los puntos críticos, en esos números, en esos puntos, la derivada va a valer 0. ¿Ok? Entonces tomamos la derivada y la vamos a evaluar en 0,5 y la vamos a evaluar en 1,5. 192 menos 192 por 0,5. Ya, la derivada en 0,5 me va a dar 96, un número positivo. Eso significa que la función es creciente. En esta parte la función va así, ¿ya? Y en 1,5 me va a dar menos 96, un valor negativo. Eso significa que la función es decreciente. Entonces va así. Lo que acabamos de encontrar entonces en 1, además de ser un punto crítico, estamos diciendo que x igual a 1 es un máximo. ¿Ya? Y aquí lo que me preguntaban, vuelvo a la pregunta para que no nos perdamos, determina e interprete los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, entre 0 y 1, en 0 creciendo, en 1 no, porque recuerde que es un punto donde cambia de dirección, por eso ponemos el paréntesis de corchete abierto. Ahí nosotros hemos encontrado un intervalo de crecimiento. ¿Ya? Y entre 1 y 1,5 hemos encontrado un intervalo de decrecimiento. Y vamos a redactar nuestra respuesta. Entre 0 y 1, esto nosotros que tenemos acá representa los valores que toma x. Y recuerde que según enunciado, el x hacía referencia al tiempo que estaba en horas. ¿Ya? Fíjese que x era el tiempo en horas, lo tenemos ahí escrito, ¿ya? Entonces, con eso es que vamos a interpretar. Entonces, durante la primera hora, o vamos a ponerlo... Chiquillos, hay un audio que está... Ahí parece. Desde el inicio del examen,
y hasta completar una hora. El rendimiento del estudiante aumenta. ¿Ya? Eso es el intervalo de crecimiento, el primero. Y por su parte, durante la última media hora, del examen, chiquillos, por favor, los micrófonos. Chiquillos, hay un audio muy fuerte, por favor. Ya, gracias, menos mal. Dice entonces, chiquillos, desde el inicio del examen y hasta completar una hora, lo que aquí estamos interpretando, entonces, es el intervalo de crecimiento. Desde el inicio del examen y hasta completar una hora, el crecimiento, el rendimiento del estudiante aumenta. Aumenta porque encontramos un intervalo de crecimiento, ¿ya? Y este, que es el de decrecimiento, decimos que durante la última media hora, que es desde una hora y hasta una hora y media, el rendimiento del estudiante disminuye porque es un intervalo de decrecimiento. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos? No. ¿Alguien? ¿Dudas? Profe, para mañana los que tenemos taller va a ser una pregunta de toda la materia. Pero eso lo conversamos después, porque esto es para todos, de todas las secciones, ¿ya? Así que, pero lo conversamos, es bastante simple el taller, así que no se preocupe, Katy, ¿ya? ¿Dudas de la guía de repaso para la prueba 3? ¿Dudas, chicos? Estoy mirando el chat, parece que no hay más dudas. Chiquillos, los ejercicios que quedan pendientes el 4 y el 8 se van a resolver probablemente mañana, ¿ya? Se va a confirmar por correo, ¿ya? Igual que los anteriores, ¿ya? Yo creo que es hora de ir a dormir, para ustedes, para mí, para todos. Son ejercicios largos, la verdad, de resolver, entonces no nos tomó más tiempo del que pensábamos. ¿Ya, chiquillos? Lo importante es que está la grabación. Después lo puede revisar con detención. Y eso en general, que les vaya bien. Les vaya bien, éxito a los que tienen prueba mañana. Y eso, ya los que son mis alumnos que andan por ahí, nos vemos. ¿Ya? Ya, chicos, nos vemos, cuídense.